Estamos en entrevista con Ramón Valdés Elizondo, que es escritor y pintor, pregón de mitos y leyendas y caudillo de la mexicanidad. Y que nos va a hablar un poco de esta reedición de su colección de Flor Negra, ahora por Urano. Pues Ramón, buenas tardes, bienvenido a esta entrevista. Hola Patricia, gracias, gracias por la oportunidad de platicar contigo y de todos quienes nos escuchan. Cuéntanos cómo surgió hace tiempo y si estos libros tienen alguna que otra adecuación en base a la primera edición. Correcto, sí. La novela surge por un descubrimiento, que es mi descubrimiento de la mitología maya. Yo no conocía esta mitología como creo que muchos no conocemos la profundidad de nuestros mitos, leyendas, seres fantásticos, rituales, dioses y demás. Lo conocemos muy por encimita. Yo era ese caso. Y una circunstancia me hizo toparme con un libro que es La tierra del faisán y el venado de Antonio Mediz Bolio. Y en ese libro, que tiene relatos, uno de ellos narra la leyenda del rey enano o del rey adivino. Y quedé maravillado. De verdad empecé a buscar por todos lados si había más contenido, si alguien había escrito una novela relacionada con eso y no había nada. Y así me fui adentrando a conocer la mitología maya y descubrí una de las mitologías más grandes del mundo, más fantásticas, que nada le pide a la griega, a la egipcia, a las nórdicas o las orientales. Tenemos un tesoro en nuestra mitología que conocemos poco y me di a la tarea de crear una historia, como estas grandes historias de fantasía que están basadas en mitología. El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, el mismo Harry Potter, están basados en mitologías. Construir historia, la historia de una hechicera, que es un aprendiz de hechicera, Ujú. y empieza una travesía a lo largo de este mundo fantástico que no está en los castillos y bosques, sino está en la selva, en nuestros lugares más cálidos, en nuestras grutas, cenotes y lugares magníficos que tenemos aquí. Y en efecto, esta edición que lanza Urano, que recupera el libro, es una edición que tiene capítulos nuevos, que tiene correcciones, que tiene cosas muy interesantes para quienes tuvieron la ocasión de leer las primeras ediciones de Flor Negra. En esta se van a topar algunas cosas nuevas. Es un libro fascinante que nos lleva en este camino del Mayab, que hace que nuestra imaginación se desarrolle al 100% y que no puedes parar de leer desde la primera página. Este viejo curandero, sabio, hechicero, pues en el primer libro, El símbolo de oro, pues Abed es encantador, y tiene ahí una coincidencia, este maestro, tiene ahí una coincidencia, un camino que va para su cueva y se topa con una muchachita. Y de ahí se desprende esta maravillosa historia. Cuéntanos cómo surge tanto este personaje como el personaje de Boschnick. Wow, sí, bueno, empezamos por el anciano. Siempre es bueno que haya un mentor en un mundo nuevo. Y al ser un mundo nuevo, la mitología es este espacio, este universo. Era importante que hubiera la figura de la mujer o el hombre sabio, sin importar su sexo. En este caso, elegí un hombre, daba lo mismo. En el segundo libro, la sabia es una mujer, ¿no? Bueno, este es un hombre sabio que nos va introduciendo a este mundo y nos lleva de la mano con una sonrisa muy afable, no obstante, cosas durísimas que tiene que enfrentarse la propia historia. Y regreso un poquito a la pregunta, que es de dónde sale la protagonista, Boshnik Te o Flor Negra en maya. Ella es una aprendiz de hechicera que es atacada salvajemente por algunas personas que no conocemos muy bien su identidad. La llenan de tatuajes en la mitad del cuerpo, abusan de ella sexualmente incluso Ujú, y le ujú. quieren dar muerte de un golpe y milagrosamente queda viva. Y este hombre, este anciano de nombre Ajbe, que significa el sabio, la recoge
y la cura. Pero pues no pude curarla del todo porque ella no recuerda quién es, ni qué le pasó, ni cómo se llama. Ujú, Y ujú. ella en gratitud empieza a ayudarlo en su casa y él se da cuenta, él entendemos que es un curandero, se da cuenta que tiene aptitudes para conocer sobre hierbas, sobre hongos, sobre minerales y le empieza a enseñar. Y con el paso del tiempo, pues él tiene que nombrarla, porque dice, pues no puedo llamarte muchacha, ¿no? Y decide ponerle Flor Negra. Flor porque es una chica muy bella, muy, muy bonita, y negra por el pasado oscuro, siniestro que hay detrás de esos tatuajes, ese ataque que recibió. Y entonces la llama Flor Negra, que es Boshnikte en maya, y es la protagonista de toda esta saga, en donde yo uso como un artilugio el hecho que ella no tenga memoria de lo que pasa antes para poder al lector irlo introduciendo poco a poco en este nuevo universo que es distinto al que conocemos habitualmente y que este maestro vaya poco a poco también llevándola hasta un momento en donde ella tiene que seguir este camino pues ya sola. Y me gusta mucho porque recuperas ahí también ciertos personajes de este mundo maya, de este mundo mitológico, fantástico, como son los aluches, los akashes, Mm. y que van también ahí acompañando tanto en el primer libro como en el segundo libro. Cuéntame un poco. Bueno, es que al poder hacer esta investigación de los seres fantásticos que hay en el imaginario de esta mitología, pues nos damos cuenta que son muchísimos. Yo te puedo decir que yo tengo documentados más de 80 seres fantásticos mayas, ¿no? Y hay muchos más. Entonces, elegir los más significativos e irlos introduciendo en la historia para que los vayamos conociendo fue algo muy bonito. Y también un reto, ¿no? Para que no Ujú. fueran, pues, como impostados, ¿no? Ahí como metidos a la fuerza. Sino, no, que fuera un desarrollo de la historia para que esta aprendiz de hechicera, pues, se fuera involucrando en el mundo místico, en el mundo sobrenatural de los mayas. Y entonces fuera conociendo a estos seres que van desde los aluches, los akashes, hasta seres mucho más poderosos como son los balames, por ejemplo, los corcovados, demonios incluso, ¿no? Demonios Ujú. terribles, ¿no? Que hay en esta mitología, brujos, etcétera. Entonces, durante toda esta novela, esta saga, van a ir conociendo no solamente estos seres fantásticos, sino también hechiceros de diferentes formas, rituales, algunas ceremonias que hacían los mayas que son muy, muy bonitas. Me gusta también que hay ciertas palabras, comparaciones que el maestro le dice a Bosch, porque es aprendizaje, ¿no? Que abra su mente. Y hay aquí una comparación que le hace con las serpientes. Tú comentas ahí, una serpiente muda de piel. Nosotros debemos entender que durante la vida muchas veces requerimos cambiar de piel, dejar atrás aquello que ya no nos es útil y renovarnos para adquirir lo que en estos momentos necesitamos. El cambio viene del de adentro del alma. Creo que son aprendizajes que se llevan y que le sirve para la primera novela tanto como para la segunda novela, ¿no? Sí, 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 claro. Es la gran ventaja de la fantasía es que, a diferencia de lo que antes se creía sobre este género literario, lo que nos permite la fantasía es una amplitud total. Los libros, por ejemplo, en este caso Flor Negra, la saga Flor Negra, pueden ser en algún momento aventura, en algún momento fantasía, en algún momento terror, en algún momento una trama política y en algún momento algo amoroso. Eso nos permite, ¿no? La amplitud de crear un universo respetando las propias reglas que nos hemos planteado yo, escritor, y quien me hace el favor de leerme, y no romperlas, ¿no? Entonces, esto nos permite, y en el caso de este tipo de reflexiones, pues es muy bonito porque podemos tener grandes reflexiones sobre la vida, sobre lo humano, en voz de, en este caso, un sabio. Y no solamente un sabio, ¿no? Si de pronto puede ser un padre que le habla a su hijo o un hijo que le enseña una lección a su padre, ¿no? Vaya, al final es la vida misma, ¿no? Y tratar de retratarla en una historia nos da esa posibilidad de poder vivir muchas vidas en un momento, ¿no?
También me gusta que, por ejemplo, en el primer libro hay rituales, como cuál, como cuando va el maestro con el aprendiz a hacer, cuando muere alguien, que tú lo llamas, que se Ujú, llama Pokeban, ujú. cuando limpian el difunto, limpian el alma, la ceremonia muy significativa de este pueblo maya. También me gusta que metes todo esto de la cultura del pueblo, que tal vez nosotros si leemos un libro en la escuela, pues nunca te vas a enterar de esto, ¿no? Me Sí. pareció muy interesante. Sí, los rituales son muy bonitos porque además son rituales que se practican hoy en día. Todos los que están en los libros son rituales que están documentados y otros documentados tanto en libros, todos estos libros que están aquí, que estoy señalando ahorita, son parte de la inversión, de la investigación documental que hubo para escribir Flor Negra, pero además los de campo, ¿no? Ir a ver por ejemplo, cómo se hace el bautizo maya o, por ejemplo, esta especie de unción que hay de los muertos, que es el lavado de los pecados, de alguna manera, es algo muy bonito. Y ahí se aparece otra figura muy siniestra, ¿no? Que también existe en los mayas, que es precisamente el devorador de pecados. Entonces, este ser me sirve también para que la gente conozca las creencias que había, independientemente de este ritual, que luego le llaman el caldo de muerto, que en muchos lados existe, ¿no? Que limpian el cuerpo y con lo que limpian, con esas flores, con eso que limpian el cuerpo, hacen una comida que es una comida ritual, que se la come o toma la gente para hacer propios los pecados del que está partiendo, para que su tránsito sea limpio y pueda ir a donde tenga que ir sin cargar las cosas que tuvo que cargar durante la vida. Y eso es algo precioso, ¿no? Imagínate qué bonito. Ujú. En el libro uno, dentro de su aprendizaje de Bosch, el maestro le enseña una lengua sagrada, el Ujú, suyo. ujú. Él habla de las palabras sabias. Este juego de palabras, de cosas ocultas dentro de, como poemas, por decirlo, también me gustó mucho dentro de la novela. Cuéntanos un poco. Bueno, es que el suyo existe. Era una manera de hablar de los grandes sabios mayas, de los sacerdotes, en particular de los chilames. Nos conocemos, por ejemplo, el Chilam Balam, hemos escuchado eso. Bueno, el Chilam Balam es un brujo sabio que tenía algún conocimiento y a los mayas les gustaba usar palabras para poder ocultar mensajes, para que no fuera del conocimiento general, sino aquel que estuviera preparado para poder recibir esa enseñanza, la recibiera. Y tenía que pasar una aduana, que era poder interpretar esta lengua, que es realmente, como tú lo dices, una especie de construcción poética, pero rebuscada, y en la que el simbolismo de las cosas te está hablando de algo en particular. Entonces, esta lengua, el Suyua, o esta forma de comunicación, el Suyua, era utilizado por ellos. Yo la descubro precisamente en un Chilambalam, el Chilambalam de Chumayel, y decido utilizarla en la novela para que la conozcan. Y en las diferentes entregas se usa esta lengua en diferentes momentos. Boschnitzte tiene una tarea que le encomienda a su maestro, pero también antes de emprender este camino, el maestro le fue muy incisivo en decirle, los entes que vas a conocer, a atravesar, se alimentan de tus miedos. Deben de ser como que muy, tu espíritu muy templado, ¿no? Para que no se apoderen de esto y pues no se pueda realizar la tarea. ¿Por qué el miedo? El miedo es yo creo que es el hilo conductor de muchas cosas malas que nos pasan. eh, no solamente en la mitología maya, sino en muchas otras creencias, los seres malvados, los seres siniestros, los seres oscuros, se alimentan del miedo. Esto lo hemos escuchado constantemente. Y desde sagas tan conocidas como las Guerras de las Galaxias, ¿no? Que te dice que el miedo es el camino hacia la oscuridad, como la demonología, ¿no? Que dicen que el alimento de los demonios es el miedo.
Aquí los demonios son internos. Aquí es más bien el tema de cómo el miedo te paraliza, el miedo no te permite evolucionar, no te permite comprender cosas. Y es la reflexión que se quiere dar allí en Flor Negra respecto al miedo. Si bien la protagonista vive miedos muy reales, miedos en donde su vida está en peligro, el hilo conductor a esto es no dejar de sentir miedo, sino afrontarlo para encontrar el valor. Y esto es una enseñanza de vida, en donde todos los días de nuestra vida, el miedo está presente y nosotros tenemos que saber utilizar ese miedo a nuestro favor, que es lo que termina siendo esta Boschnick, pues para tratar de poder sobrevivir a esa gran prueba que le pone su maestro. Al final del el primer tomo, ella tiene que cruzar el inframundo y ahí como que todo los miedos se le llegan a su mente, a su cuerpo en esta tarea, pero Sí. tiene que hacerlo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ella, bueno, no vamos a spoiler tanto, ella tiene Mm, que recuperar el símbolo sagrado, que es el símbolo de oro. Pero aquí ujú. también hay una enseñanza muy importante, porque lo comentas en la novela. Hay seres humanos a los que nos imponen grandes cargas, pero esto sucede solo porque somos capaces de sobrellevarlas. Así ¿Hasta es. dónde está el espíritu de Bosch para encomendar, recuperar ese símbolo de oro? Fíjate que se me hace muy bonito pensar en que en efecto las pruebas que tenemos en la vida las tenemos porque somos capaces de resolverlas, porque somos capaces de salir adelante de ello. Y además le agregaría una reflexión, que es lo que, insisto, siempre permite la fantasía, el valor de una promesa. Hoy Ujú, por hoy en este mundo, ¿qué tan importante sería volver a recuperar el valor de cosas aparentemente tan sencillas como una promesa? Y ujú. Boschnick le hizo una promesa a su maestro antes de que él partiera y le dijo, cumpliré con esto y te lo prometo. Y lo que la hizo sobrevivir, sobreponerse a situaciones imposibles, a peligros más allá de lo imaginable, situaciones de desesperanza absoluta, donde eres una hoja al viento, ¿no? A poderes tan grandes te estás enfrentando y que lo que la mantenía ahí era el cariño a un Ujú. maestro y una promesa. ¿Cuánto nos hace falta hoy en estos días volver a creer? Y eso es lo que quiero compartir con esta novela, ¿no? El valor de esas cosas que nunca van a pasar de moda y siempre tendrán una importancia mayúscula en nuestra vida. Ujú. Sí, cerrando el primer libro, justamente yo anoté esta frase que me gustó, que es, resume lo que tú dijiste ahorita. El honor de tu espíritu Mm, está empeñado en tu palabra. así es. Fíjate qué tan importante. El Y honor de tu espíritu está empeñado en tu palabra, lo que decimos, ¿no? Tan fácil es decir algo y luego darle el valor a las palabras, porque dicen que la palabra es la materialización de la mente y del espíritu. Entonces lo que decimos tiene ese poder. Y así lo tenían para nuestros antiguos hombres y mujeres. Era muy importante la palabra. Lo que decías tenía que estar sostenido por eso, ¿no? Y se trata de eso, ¿no? De volver a recuperar esos valores. bueno, este libro cierra de una manera increíble. Yo no, yo misma no me esperé que terminara así, pero pues damos comienzo al Rey Adivino. Que aquí también, si en el primer libro el maestro cruzó sus caminos con Bosch, en este libro Bosch cruza su camino con esta joven Cecil. Ujú. Sí, sí, Igual, sí. eso va a ser su, tal vez no descubre que ella no tenga ese poder para entender la magia,
pero sin embargo le enseñó todo lo de curandera que ella sabía, ¿no? Era como pues su hija, por así decirlo. Cuéntanos de este agradable personaje, la joven Cecil. Sí, aparte era una manera de darle una vuelta de tuerca a todo esto, ¿no? Ujú, ujú, Después de muchos años del primer libro, de una manera pues que descubrirán los lectores por qué sigue viva Boschnick. Ella, habiendo perdido ya todo rastro de humanidad, ¿no? Habiéndose hecho una hechicera poderosísima, pero también alejada de la vida, ¿no? Por las circunstancias que le corresponden vivir, de pronto, ¿no? Se topa con una niña que le cambia todo, ¿no? Le transforma la manera de pensar y la obliga a regresar a su humanidad y ujú, se convierte en una figura materna para ella. Y en efecto, esta niña es una chica muy bonita, muy agradable y demás, pero ella no tiene las habilidades mágicas que tiene Boschnick. Y no obstante, pues le enseña de curandería y la acompaña y le vuelve a dar alegría a una anciana que estaba pues completamente ajena a los intereses humanos, incluso, ¿no? Le parecían, ya ni siquiera los veía. Entonces regresar ujú, eso y regresar con una chica que empieza a crecer y que de pronto ya es más que una adolescente y es una mujercita y que de pronto pues entra el amor a su vida y el conflicto que eso se genera ujú, en la que esta hechicera hasta en eso pues ahora tiene que intervenir en algo tan común, tan humano como la relación entre dos personas que además pues parecía una relación prohibida, ¿no? Un hijo de un gobernante de un pequeño pueblo ujú, con una desconocida, pues no era fácil la unión por temas políticos, por conveniencias y demás. Y bueno, hay una pequeña historia de amor ahí que está obviamente complementada pues con todo lo demás, ¿no? Con lo duro que hay detrás de estas sociedades que existían, la política cruda que existía atrás de todo esto, lo utilitario que podía ser, y bueno, nos revela otra trama, otra línea de acción que es paralela a la historia principal. sí, tú te referías a Kininch, para que nos están escuchando. Ujú, Cuando él la ve, pues le gusta, ¿no? ujú. Y cuando los ve juntos, Bosch le dice, pues sus caminos se han cruzado, pero su unión no va a ser sencilla. Todo en la vida tiene un precio y tienen que pagarlo para defender su amor. Así es, y vaya que lo tienen que pagar, porque además, para quienes nos escuchan, aunque sea un pequeño spoiler, pero no creo que nada que no los haga querer explorar más la novela, pues el amor es imposible, todo empieza a estar en contra y esta niña, Cecil, con ganas, ¿no? De estar junto al hombre que ama, pues comete un error, se mete Ujú. con quien no debe. ¿No? ¿Y cuántas veces no hacemos eso por amor, ¿no? Y se mete pues con una La bruja madre de los pájaros. madre de los pájaros, tremenda mujer utilitaria, bueno, no, una bruja además muy poderosa, pero perversa. Y entonces se ejecuta uno de los rituales que también son muy famosos, Ujú, ujú, y que son fascinantes. Ahí está descrito tal como es el ritual del canto de las flores, el Cainicte, que se conoce en el país de otra manera, ¿no? Pero es un ritual tremendo en donde incluso se llega a la invocación de seres oscuros con tal de que esa persona ame a la mujer que está pidiendo ese favor, ¿no? Y luego pues ese amor queda torcido y empieza una situación más grave aún, ¿no? Y es donde la hechicera pues tiene que intervenir para proteger a su hija de un maleficio, a su hija adoptiva, por decirlo así, de ujú. un maleficio terrible, ¿no? Me Y gustó se mucho les- esa leyenda, bueno, esa historia de la madre de los pájaros, y también me gustó mucho la de la mujer de la ceiba. estaba ahí. Ah, es súper interesante, ¿no? Cómo van narrando, cómo se van cruzando estas historias, estos mitos con los personajes. Me gustó mucho. Cuéntanos, ¿por qué decides incluir este tipo de leyendas en esta historia?
Es justamente eso, la posibilidad de hacerlo, ¿no sabes? O sea, de tener esa, sí, posibilidad de agarrar diferentes leyendas del imaginario maya y encontrar el momento en donde pueden Ujú, funcionar a la historia y ujú, servir a la historia para tener dos cosas, ¿no? Que los protagonistas pues tengan aventuras, vivan cosas, ¿no? Pero por otro lado, conozcamos a estos seres que son terribles. Hablabas de la mujer de la ceiba, se llama Leshtabay, es un espectro tremendo, ¿no? Quizá el más conocido en el sureste después de los aluches, quizá por allá. Y es un espíritu vengador, muy parecido a la ciguanaba, a la llorona, a estos tipos de espíritus. Este en particular es un espíritu tremendo que seduce a los hombres, sobre todo los hombres que también tienen algo por ahí malo, ¿no? Son borrachos, infieles y demás, pero bueno, los seduce y se transforma en un monstruo terrible que termina devorándolos en una pasión infernal. Pero aprovechamos para contar el origen de la leyenda, que es también muy bonito. Entonces, contamos como en una plática entre dos ujú, amigos ujú. el origen de la leyenda, pero pues resulta que no solo es leyenda, ¿no? Sino dato bolas se les aparece, ¿no? Exactamente. Y ahora sí, pues, a sobrevivir. ¿Y qué pasa ahora que Bosch, ya después de que Cecil se casa con Kinich, Ujú, pues se queda sola, ¿no? Y aquí en el libro hay una reflexión que dice, nadie te prepara para la soledad que vienen con los años. ujú, Esta vida eterna de Bosch era un infierno que la arrastraba hacia a la ujú, locura que era peor que la muerte. ujú. Y narras ahí en un capítulo, ella pues intentó en algún punto quitarse la vida, pero pues no pudo. No puedo. Cuéntanos un poco de esta locura. Es que bueno, precisamente una terrible maldición que ella recibe a cambio de haber logrado un objetivo muy importante que se plantea en el primer libro, recibe una maldición terrible. Y esa maldición precisamente es por eso la encontramos viva después de 300 años. Del primer libro al segundo libro suceden 300 años. ¿Cómo puede alguien estar vivo después de 300 años? Bueno, por esta maldición, donde está condenada ella a no poder morir, ¿no? En una vejez eterna y es una cosa terrible. Y aunque es muy poderosa, cada vez que intenta quitarse la vida de la manera en que sea, algo lo impide. Pero no impide que sienta el dolor o que sienta la agonía, que es lo más grave, sino simplemente no muere. Y eso es una cosa perversa. Me decían hace poco tiempo, ¿por qué maltratas tanto a Bosch-Nikte? ¿No? En el primer libro se la pasa fatal y en el segundo también. ¿Qué sucede? ¿Por qué eres tan cruel con ella? Y yo les decía, más allá de entender esto como si yo quisiera maltratar a mi protagonista, es más bien demostrar lo fuerte que es la mujer. Esto es para mí Sí. una manera de hacer eso, una apología, un reconocimiento a la mujer. Y por eso decidí que la protagonista de esta saga fuera una mujer. Es una saga que se escribió hace 10 años, ni siquiera estaba este gran movimiento que hay hoy de reivindicación que me parece maravilloso. Yo Ujú, quería desde ese entonces hacer eso, una mujer, y aparte que esta mujer enfrentara la vida con para mí el poder más grande que tiene, que es la resiliencia, el poder levantarse todos los días después de cosas terribles y seguir luchando por lo que quiere. Esto no es una historia de fantasía, esta es la historia de millones de mujeres en México. Y es una manera, dentro de una novela, de hacerles el mayor homenaje que me es posible. y pues ahí en su soledad llegan los Corcovados Ujú, y también ahí se desprende pues un poco el título de esta segunda saga, El Rey Adivino. ujú, Este regalo que le dan, este huevo mágico, este Saya, bueno, no les contemos más para que se adentren a leer la novela, pero me pareció fascinante lo que se desprende ya a partir de la mitad de la novela con este nuevo personaje. ¿No? Cuéntanos un poquito.
Sí, claro, bueno, es precisamente el cuento que les decía al principio de la entrevista que Ujú, ujú, encontré, ¿no? Del Rey Adivino, narra que a una hechicera, unos seres que se llaman los Corcovados, que podemos ujú. entenderlos como los antiguos Atlantes, ¿no? Por ponerlos así, le entregan un huevo y le dicen, oye, tú eres la única que puede pues cuidar de lo que van a hacer de aquí. Y resulta que de ese huevo nace un enano que desde que nace sabe correr, sabe hablar, es inteligentísimo, es mágico, etcétera. Y este enano se convierte en el hijo de la hechicera. Entonces, una hechicera tan poderosa, de pronto tiene un hijo poderosísimo, y pues es la única que puede cuidarlo y que puede educarlo y que puede medio enseñarlo a convivir, ¿no? Y pues este enano eventualmente se da cuenta que en la cueva en donde viven en una cueva a propósito, los mayos no vivían en cuevas, ellos viven en una cueva por una decisión, ve que siempre hay Resplandor atrás de la lumbre. exactamente, Sí. engaña a la mamá para pedirle tiempo y de pronto encuentra un címbalo de oro. Y al Mm, momento que lo hace sonar, detona una profecía que dice que el que sea capaz de encontrar el címbalo de oro y lo haga sonar, llegará el gran trueno, un trueno enorme que sacudirá las tierras, pero eso será también el inicio de una nueva era en Uxmal, la gran ciudad de Uxmal, y que se prepare el que ostenta el trono, porque el que viene lo acompañan fuerzas nunca antes vistas y será el próximo. Entonces empieza un nuevo giro en la novela, en ujú. donde se vuelve algo ya más épico, donde se vuelve algo más, una batalla que se tiene que librar, una contienda entre dos reyes para ver quién es el verdadero próximo rey de Uxmal y conocemos pues un poco más de la sociedad maya, cómo eran los brujos, los guerreros, etcétera, y tenemos chance de narrar esas pruebas que va pasando Saya, este pequeño adivino, y cómo va evolucionando y se va haciendo cada vez más poderoso, más inteligente, hasta que logra su cometido. Háblanos un poco de la frase buen camino camina. Es la frase icónica de la novela y se refiere a que antes en el sureste era muy difícil cuando te perdías de noche. Entonces, si no había luna, era muy complicado sobrevivir. Entonces se les decía a la gente que en tu camino tengas buen camino caminante, pero no se refería solamente a eso, sino se refería también a la vida, a que Ujú. tuvieras buen camino en la vida, en lo que tú emprendieras, en lo que tú quisieras hacer. Pero iba aún más allá, también se refería a la muerte, en el camino de las almas que tengas buen camino caminante. Es algo hermoso, es algo poético, y pues tenía que estar evidentemente incluido en la saga, y yo cada vez que firmo un libro, cada vez que tengo la oportunidad de platicar, pues menciono Buen Camino Caminante. Pues Flor Negra, el símbolo de oro y el rey adivino, publicado por Urano, ya está a la venta en todas las librerías. Por favor, tienen que leer estos libros. Yo espero el tercero, pues cuando próximamente, ¿verdad? Y también, ¿sabes qué me gustaría? Digo, tú tienes una voz excelente, he visto tus Instagram, Gracias. que este libro tú lo narraras, un audiolibro, sería genial. Me encantaría, me encantaría. Estamos en proceso con la editorial de hacerlo. A mí me gustaría mucho narrarlo, te soy franco, me daría muchísimo gusto poder hacer audiolibro y me den la oportunidad de narrarlo, pues imagínate. Y también podría ser una novela gráfica, o qué tal en un futuro, pues verlo en una pantalla grande. Sí, por supuesto, me encantaría. Yo creo que todo tiene que tener su proceso. Lo que queremos es que la gente conozca el libro, lo vean. Yo creo que sí podría ser una novela gráfica sin ningún problema. Y ha habido por ahí un par de acercamientos de gente que les ha gustado y que quieren empezar a conocer un poco más de esta historia y pudieran próximamente llevarla a medios audiovisuales. Pero es un proceso. Vamos a ver qué se dé y mientras tanto hay que disfrutar los libros. Ramón, pues yo agradezco mucho tiempo para la entrevista. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales? ¿Te gustaría agregar algo más?
No, muchas gracias por la entrevista, Patricia, estoy muy contento, gracias por ella. Me pueden seguir en redes sociales, soy muy activo en redes sociales, hago muchísimas cosas por ahí, tenemos una comunidad muy grande, ya son más de 2.5 millones de seguidores, cosa que agradezco muchísimo. Y en todas las redes sociales estoy como @Ramón Valdés, con la letra S, Ramón Valdés, y la letra E al final, Ramón Valdés E. Y ahí me pueden encontrar en todas las redes. Y solamente decirles que esta propuesta literaria es nuestra. Es una propuesta mexicana, es una propuesta que reivindica nuestra cultura y que me encantaría que le dieran la oportunidad para que la conocieran y si así les gusta, pues la recomendarán también ustedes. Aparte, las portadas les quedaron hermosas a Increíbles. Urano. ¿Los tienes por ahí a la mano, los Sí, libros? por supuesto, Para que mire. nos los muestres, por favor, y se animen a leer Sí, esta sí. fascinante saga. A ver si se alcanza a ver. Esta es la ¿Sí? primera, Ajá, el símbolo de oro. el símbolo de oro. Aquí está el símbolo aquí abajito y Sí. esta es la raya divina. Ahí está. Sí, aparte, como se los comenté, es súper adictiva la lectura. Quieres seguir leyendo y saber qué pasan con los personajes y pues te felicito una vez más, Ramón. Gracias, gracias, gracias. Un saludo a toda la gente que nos escucha y estamos en contacto. Buen camino, caminantes.